Entonces mi pregunta ¿es solo una fiesta o Yahweh nos quiere dar algo? So my question is it just a feast or Yahweh wants to give us something? Ok, entonces algunos elementos de la fiesta son estos. So some elements of the feast are these. El día 15 del mes séptimo The 15th day of the 7th month. dura 7 días y el octavo día de reposo. It lasts 7 days and then there's an 8th day for resting. El primer día también es de reposo. The first day also is a Shabbat. Tenemos lo de batir las ramas, We have the part of waiting the Lulavim, habitar en hermanas that we have to dwell in Sukkot, y el octavo día. and also the 8th day. Entonces empezamos con el día 15 del mes séptimo. So let's start with the 15th day of the 7th month. El 15, 1 más 5 es 6. The 15th, 1 plus 5 is 6. Entonces cuando yo busqué lo del 6, los significados que aparecían era una imperfección y ahí me quedó que era redención. So when I looked for the meaning of 6, it was imperfection and redemption. Entonces yo lo que me pregunté fue que cómo algo podía ser imperfección y a la vez fue redención. So then I thought, how could it be that it's imperfection and redemption? Entonces yo me di cuenta que entonces 5 días antes de esta fiesta tenemos lo que es Yom Kippur. Entonces nosotros pedimos perdón y Él nos quita el pecado, pero aún así nosotros nos falta algo. So then I realized that 5 days before this feast is Yom Kippur, and Yahweh has forgiven us for our sins, and then there's still something missing. Entonces tenemos que, ahora Él nos quiere dar gozo, que es el mandamiento que nos manda en esta fiesta. Now we know that He wants to give us joy, and it's the commandment that we are given during this feast. Entonces eso es lo que Él nos está empezando a dar en ese día 15, por eso estamos imperfectos, pero a la vez Él nos está empezando a redimir. And that's what He wants to give us in that 15th day. That's why we have imperfection and also redemption. También me llamó la atención que hace mucho énfasis en que dura 7 días y el octavo día es de guardar, no lo pone como algo junto. It really called my attention that the feast lasts 7 days and the 8th day is for resting. It's not that it's together on the scripture. Entonces, el día séptimo, entonces si dura 7 días, el último día sería el 21, el día séptimo de esta fiesta. So if the feast is going to last 7 days, the last day of the feast is going to be the 21st. Entonces, el 21, 2 más 1 es igual a 3. So 21, 2 plus 1 is 3. Y 3 es resurrección. And 3 is resurrection. Porque una vez que ya estamos sin nada de pecado, entonces tenemos una resurrección cuando Él nos llena de gozo. Because once we do not have sin, then we have a resurrection with joy. Y el octavo día sería el día 22 del mes séptimo. And the 8th day would be the 22nd of the 7th month. Y 2 más 2 es 4 y 4 significa puerta. And 2 plus 2 is 4 and 4 is door. Entonces es una puerta para que nosotros con ese gozo lo vayamos a impartir con las demás personas, a llevárselos. So it's a door for us to take that joy and give it to all the people. Para que sí, cada vez hayamos más en la fiesta. So that every year we can have more people in the feast. Después tenemos que el primer día es de reposo. Then we have that the first day is Shabbat. Entonces aquí podemos ver que Él nos está dando no más un día, sino que este sea de reposo porque es muy importante. So we see that Yahweh is not only giving us a day, He is telling us that this day is very important because it's a Shabbat. Entonces podemos ver que es importante porque ese día Él nos empieza a llenar con el gozo. We can see that it's important because during this day, He is filling us with joy. Y porque también a mí me llamó la atención que dice que cuando haya recogido el fruto de tu cosecha, entonces también tiene que ver con bendición. And it also says that when you have harvest of the fruit of your plantation, something like that.
Entonces también tenemos lo de batir las ramas. La. Then we have the part of waving the lulalim. Entonces, esto se hace con 4 hojas. And we have to do the lulalim with 4 different branches. La hoja de palmera, The palm branch, que da fruto, pero no tiene olor. because it has fruit, but it does not have any smell. El romero no tiene fruto, pero sí olor. The rosemary, because it has no fruit, but it does have a smell. El sauce The willow da fruto y huele. The willow does not have fruit and it doesn't smell either. Y el etrox sí da todo. And the etrog, or the lemon or lime, it's going to give us fruit and a smell. Entonces, la albalá lo que hace es una proclamación a que todos somos uno, a pesar de que tengamos diferencias y no demos lo mismo. The lulalim is showing us that we can all be together, we can be as one, even if we are not given the same things. Entonces, esto nos sirve tanto a nosotros como a los demás para que no hagamos excepción de nadie. And this is useful for us and for the rest of the people, so that we are not going to push anyone apart. Porque en esta fiesta todos somos congregados, Because during this feast, we all have to be gathered together, a pesar de que no seamos todos iguales. even if we are different. Entonces, otra cosa es habitar en enramadas. Another thing is dwell in sukkah. Entonces, esto tiene el azúcar, se le da varias características. The sukkah has different characteristics. Una es que debe ser construido bajo el cielo. One is that it has to be built under the sky. Entonces no puede haber nada entre el cielo y el azúcar. There cannot be anything between the sky and the sukkah. Entonces, si no puede haber nada, entonces no la podemos construir debajo de un techo. If there cannot be anything between the sky and the sukkah, so we cannot build it under the ceiling. Entonces, si nosotros somos ese azúcar, nosotros no puede haber nada entre nosotros y nuestro Dios. So if we're that sukkah, there cannot be anything between ourselves and Yahweh. Entonces, ¿qué son esas cosas que nos impiden estar en esa relación? So what are those things that are not letting us be in that relationship? ¿Una respuesta? It's a question. If anyone knows, like, things that are not letting us be in that relationship with God. I don't know if you understand the question. Egoísmo, odio, Hatred, being selfish, unforgiveness, okay. no perdonar, Majaderías. majaderías. Galatians 5 gives the fruits of the Spirit, and it gives the bad fruits. Anger, fear, envy, jealousy. No recuerdo la escritura ni la entendí, pero también están los frutos tanto del espíritu como de los que no son del espíritu, que son envidia, odio, temor, entre otros. Entonces, para que no tengamos esto, siempre es importante el perdón. Entonces, esta fiesta nos recuerda también que unos días antes estuvimos casi que en sentencia de muerte, la tuvimos. Y ahora más bien Él nos perdona. Entonces, el que no tengamos nada de esas cosas, significa que entonces no perdonemos. Lo digo yo. So, dígalo usted. No. No. ¿Qué fue lo que dice? Entonces, si fuimos ya perdonados, So, if we were forgiven, quiere decir que nosotros that means también perdonamos. we have to forgive. Y eso no nos estorba para tener esa relación. And that makes that we can have this relation. Because 5 days before we were forgiven by our Father. Because we were meant to die. Entonces,
Después la otra característica es que no puede tener cimientos. The Por other lo cual es portátil. characteristic is that it cannot have foundations, so you can move it to another place. Entonces, los cimientos de nosotros, ¿cuáles serían? So what kind of foundations can we have? Toha, Yeshua, Emuná. No, pero más bien, ¿cuáles ¿Cuáles son los los que cimientos tienen que no atados tiene que aquí? tener es los que están en la tierra, porque nuestros cimientos son en el cielo. He said that the foundations that should not have the sukkah are the ones who are on the ground, because we have to have our foundations on heaven. So what kind of foundations on earth do we have that don't let us have that relationship with God? Dinero, vicios. Exactamente. Money, pride. Entonces, en esta fiesta, Yo pienso que la azúcar simboliza el que la azúcar tenga que ser portátil y que tengamos que vivir bajo el cielo en la intemperie, simboliza de que no tenemos que apegarnos a las cosas terrenales, tanto como a los sentimientos terrenales y a lo material. He was saying that the fact that the sukkah is on the ground and it has no foundations and it's under the sky, it means that we do not have to be like holding on to things on this earth, even if they are feelings or material things. entonces, si nosotros tenemos esos cimientos, eso nos impide que nos movamos, porque Dios siempre nos ocupa en lugares distintos para ayudar a quien lo necesita. If we have those foundations, we are not going to be able to move to where Yahweh is going to send us, because He's going to take us to the places where people really need us. Entonces, Él nos bendice, pero Él espera que nosotros sepamos que es Él y no nosotros. Él nos bendice y no nosotros mismos. So He is blessing us, but He wants us to know that it's Him who is blessing us and not ourselves. Para que sí sepamos que así como vienen las cosas, se pueden ir. So that we can know that in the same way that things come, they can leave. Entonces, si tenemos presente eso, entonces cuando veamos a un hermano con necesidad, lo vamos a poder ayudar. So if we keep that in mind, so we're going to be able to know when we see someone who needs something, that we need to help that person too. Porque nosotros podríamos ser esa persona, pero Él nos ha bendecido. Because we could be that person, but He has blessed us. Entonces, si Él nos bendice, no es para nosotros mismos, entonces es para que los llevemos a los demás, acordándonos del perdón que Él nos da. So if He is blessing us, it's not for ourselves. It's for us to remember about the rest of the people and to give it to them in the same way that He forgave us. Después, otra característica es que el techo se hace con ramas vivas. Another characteristic is that the ceiling is made of alive branches. Entonces, en el día uno puede tener luz So during the day you can have light, y en la noche se pueden ver las estrellas. and at night you can see the stars. Entonces, si nosotros tenemos estas dos características, la primera y la tercera, So we have these two characteristics, the first one and the third one. entonces podemos ver la luz del Mesías. We can see the light of Yeshua. Entonces así no vamos a tropezar y vamos a caminar en el camino correcto. So we're not going to trip, and we are going to walk on the right path. Entonces, después lo del octavo día, que es del fondo. Then we have the 8th day, that is a Shabbat. El nombre de este día es Oshiana Rabbah, The name of this day is Oshiana Rabbah. que como decía Andrés anteriormente, es Sálvanos en gran manera. And as Andres was saying before, it means save us in a big way. Entonces, después está lo de la Shoevah. Then we have the Shoevah. La mayoría de libaciones son de aceite o de comida. Vino. Most of the times when we have pouring, that when they are pouring something in the tabernacle, it's with oil or wine. Pero esta es de agua. But here we have a water pouring. Porque en estos días se celebraba lo que es el agua que se usaba para la limpieza del tabernáculo. Because during these days they were celebrating to the water they used for cleaning the temple and the tabernacle. Entonces, también tenemos que el 8 es un nuevo comienzo. Also 8 means a new beginning.
Porque si nosotros ya resucitamos y tenemos la bendición, es para que vayamos otra vez y en este nuevo año empecemos a bendecir a los demás para que cada vez haya más. Because if we resurrected and we have a blessing, it's for us to go and give that blessing to the rest of the people so we can have more people the next year. Y así Dios cada vez se va a alegrar más, porque aunque Él nos manda a alegrarnos, Él totalmente no lo está, porque vemos que en este día normalmente las personas no están aquí, sino haciendo lo que les da la gana. So he says that God is going to rejoice more because he is not completely rejoiced, because right now we can see that not all the people is here. There are some people missing. Después, otra de las tradiciones es lo de los 7 productos. Another tradition is the thing of the 7 products. Entonces tenemos el trigo, Can someone help me with this part? With the wheat, que es el barley, alimento para compartir. it's food for sharing. Las uvas, We have grapes. el perdón redentivo. It's the forgiveness that gives us redemption. El que da a Dios a nosotros. The one that God gives us. Y los higos We have figs. es el perdón restaurador, The forgiveness that restores. el que damos nosotros. The one that we give. Después las granadas, Then we have pomegranates. que es una identidad de Dios Padre. It's an identity of God Father. Es decir, que Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos los hijos. It means that God is our Father and we are His children. Después las aceitunas, Then we have the olives. es la identidad Dios Espíritu, It's the identity God Spirit. que es de qué parte, que nosotros somos parte del pueblo. It means that we are part of the people. Y los dátiles, And the dates. que es la identidad de Dios con el Hijo. It's the identity of God with the Son. Lo que Dios nos manda a hacer a cada uno. What God is telling us to do to each one of us. Entonces los primeros 2, So the first 2, que son el alimento, es para que ahora que estamos que Él nos dio los frutos, que estamos celebrando, so it means that now that He has given us the fruits and we are celebrating, entonces ahora nosotros tenemos nuestro alimento y podemos compartirlo. it means that right now we have our food and we can share it. Después las uvas y los higos, Then the grapes and the figs, que son el perdón en su totalidad. that it's total forgiveness. Entonces esto sirve porque cuando nosotros nos perdonan, Dios nos perdona y Él nos quita todo. Pero si nosotros no perdonamos a los demás y no nos perdonan, entonces eso sigue siendo una carga para todas las personas. So it means that because we're forgiven and we are going to forgive, it's going to work in a better way. But if we are forgiven and we do not forgive, or we do not forgive and we are not forgiving, so we cannot. ¿Dónde quedó? I'm like, he's talking a lot. Si no perdonamos, If we do not forgive, entonces eso seguirá siendo una carga para nosotros. that's going to continue being a burden for us. Entonces, nosotros tenemos que perdonar, acordándonos de que Él nos perdonó 5 días atrás. We have to forgive because He forgave us 5 days before. Y si no perdonamos es porque estamos creando esos hechos And if we do not forgive, it's because we're creating those ceilings, que es el orgullo, el enojo. that it's pride, hatred, being angry. Entonces, si nos acordamos que Él que es el único que es justo y santo, And if we remember that He's the only one who is holy and fair, entonces vamos a darnos cuenta que nosotros no podemos decir que no vamos a perdonar a alguien porque nosotros somos mejores o peores. we will realize that we cannot say that we're not going to forgive someone because we are better or worse. Entonces, después tenemos los 3 últimos, Then we have the 3 last ones,
Entonces, eso nos sirve porque si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, And they are important because if we know that we are the children of God, entonces vamos a saber que todo lo que hagamos se lo van a cargar a Él también. we will know that if we do something wrong, they are going to say that God did something wrong too. Porque si Él es nuestro Padre, entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo de lo que hace Él. Because if He is our Father, we have to do what He does. Que eso tiene que ver con el alimento que compartimos y el perdón que damos. And it's related to the food that we are sharing and the forgiveness that we are giving. Después, el saber de qué pueblo somos, Then when we know, well, where do we belong, entonces podemos saber cómo comportarnos. Ayer Dave hablaba de cómo debe ser Israel. we will know how to behave. For example, yesterday Dave was saying, how should Israel be? Entonces para eso tenemos la Torah, para que veamos cómo nos debemos comportar. And that's why we have Torah, so that we can know how should we behave. Entonces lo último es lo que tenemos que hacer. And the last thing is what we have to do. Entonces, ¿quiénes aquí saben qué tienen que hacer? So does anyone here knows what should we do? Obedecer los mandamientos del Eterno. Obey the commandments of the Lord. Y en cuanto a la misericordia, And regarding to mercy, Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. love our neighbor as ourselves. entonces tenemos aquí que Él nos bendijo. Entonces, con esa bendición nosotros podemos llevar el gozo. Here we have that He blessed us. So with that blessing, we can take with us the joy. Porque nosotros tenemos que saber cómo llevar el gozo. Porque si vemos a una persona con hambre, no le vamos a dar un abrazo, le tenemos que dar de comer. And we have to know how to take joy to people, because if we see someone starving, we cannot go and take joy to that person and be like, he's hungry and then I'm going to hug him. That wouldn't work at all. Entonces, si nosotros le llevamos de la bendición que nosotros tenemos a Él, So we take the blessing that we have to that person. entonces esa persona va a sentir ese gozo y posiblemente un día Él acepte a Dios. That person is going to feel the same joy, and maybe one day that person is going to accept Yahweh as his God. Entonces, eso es como la parábola que Yeshua le cuenta cuando Él les da una moneda y entonces ellos la multiplican con eso. And this is like when Yeshua was telling about the farmer who has given some money to certain people in a different time. Entonces, si a nosotros nos dan eso es para que nosotros lo llevemos a otros y ellos a otros y así cada vez seamos más. If we are given something, it's for us to take that something to another person. That person is going to give it to a lot of people more. Entonces, ¿estamos haciendo eso? So are we doing that? Entonces, antes de que llevemos el gozo, tenemos que saber cómo llevar ese gozo. So before we are taking joy with us, we have to know how to take that joy. Entonces, si alguien necesita de la palabra, llevémosela. So if someone needs the word of God, okay, we can take it with us. Pero que no sea solo eso, sino que llenemos todo como lo hizo nuestro Yeshua, nuestro modelo. But it's not only that, we have to take it in the way that Yeshua took it to the people. Yeshua sanó a quien lo ocupaba, Yeshua healed that person who needed it. llevó alimento He gave food. y también habló de la palabra, He also talked about the word of God, pero habló siempre del perdón. but he was always talking about forgiveness. Entonces, el perdón siempre va a estar sobre todas las cosas, So forgiveness is always above the rest of the things. porque nada vamos a hacer si llegamos aquí y le hablamos mucho de la palabra a una persona Because we're not doing anything if we come here and we talk a lot about the word of God to a person. y cuando venga aquí y diga Jesús, lo vamos a matar. And when that person comes here and the person says Jesus, we're going to kill him. Entonces, antes de que nosotros practiquemos estas cosas, primero tenemos que aprender a perdonar y amar. So before we're practicing these things, we first have to learn how to forgive and how to love. Entonces, ¿qué debemos hacer con el gozo que recibimos en esta fiesta? So what do we have to do with the joy and the blessing that we received in this feast?
compartir. This is the same. Entonces, eso lo tenemos que llevar, pero entonces, ¿cómo lo llevamos esto? Porque si a ustedes le preguntan, entonces, ¿cómo estuvo Sukkot? Y usted le dice, danzamos. Entonces, ¿cuál es el gozo que uno recibe? So how are we supposed to share it? Because for example, if someone tells us, how was Sukkot? And we say, oh, it was good, we were dancing a lot. What are we sharing? Entonces, lo que tenemos que hacer es mostrar todas estas cosas que aprendemos, no como un mandamiento, sino como un ideal en nuestras vidas que nos ayuda a mejorar. So we have to show these things, not like a commandment, but as an ideology in our lives. Entonces, si esos no son nuestros ideales, entonces eso va a hacer que las personas se acerquen. So if that is our ideology, people is going to come closer. Más porque nosotros tenemos fundamentos. And even more because we have good foundations. Porque, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que ellos saben que el Shabbat es sábado, pero como ellos tienen de ideal que es el domingo, entonces simplemente ellos no van a guardar sábado. For example, I've heard a lot of people who they know really that they have to keep Shabbat on Saturday, but because they still want to keep it on Sunday, they think that it's okay to do it and they don't keep it on Saturday. Entonces, si nosotros vamos a llevar eso, So we're going to take this with us. tenemos que hacer primero las obras de misericordia. First, we have to be merciful. Y entonces vamos a mostrar cuáles son los ideales que debemos tener para ser una persona de Dios. And then we are going to show the ideology that we need to have as a person of God. Y así lograremos que un día estemos todos reunidos. And then that's the way how we're going to that's how we're going to take all the people, and finally one day we're going to be all gathered together. Y entonces ese día Dios va a estar feliz totalmente. And that day, God is going to be completely rejoiced. ¿Preguntas? Any question? Entonces, estamos. That's it.